¿Cuántos aquí alguna vez en la infancia les dio miedo los lugares oscuros o quedarse en la oscuridad? Todos en algún momento de nuestra infancia, aún aquellos que decían, yo no le tengo miedo, yo era así, yo no le tengo miedo a la oscuridad, pero era tratando de vencer el miedo a la oscuridad, porque es algo propio de los seres humanos, es algo que hace parte de una realidad. De hecho, los estudiosos del comportamiento humano lo asocian en los niños como una etapa que tiene que ver con el temor a sentirse solos. Y en los adultos se asocia con el temor también a la soledad o al no tener el control. Y es que la oscuridad está relacionada en nuestra vida espiritual con la desorientación. Cuando uno está en un lugar donde no ve nada, donde se fue la energía, si es de noche, donde queda completamente oscuro y no sabemos ni hacia dónde dirigirnos, hay desorientación. También la oscuridad está asociada con la angustia de no tener el control y con la separación. Y cuando hablamos de la oscuridad en la humanidad, esta está presente por causa de la separación de la humanidad de aquel quien es nuestra seguridad y nuestra paz, y es Dios, quien es luz. Así que la realidad es que la oscuridad ha estado presente como una condición espiritual y comenzó desde aquel momento en que el hombre y la mujer rechazaron el gobierno de Dios y el cuidado y el amor suyo. Cuando la humanidad se alejó de Dios, se alejó de la luz, quedó en una ceguera espiritual. Desde allí la humanidad no puede ver más allá de sus deseos egoístas y culpa a los demás de sus responsabilidades y de las consecuencias de sus decisiones. Esta oscuridad la estamos viendo latente en una realidad que estamos viviendo cuando escuchamos noticias como que el lugar donde el ser humano debería estar más seguro, el vientre de una madre, ya no lo es. Porque otra persona de su misma naturaleza puede entrar a ese lugar y acabar y destruir con una maldad aterradora la vida de un semejante más indefenso. Allí está latente la oscuridad de la humanidad en la que estamos. Está latente en las relaciones cargadas de abusos psicológicos o físicos entre las personas. La oscuridad está presente en la corrupción de los gobiernos, en la política, en lo económico, en lo religioso. Pero quiero decirle algo, que ante tal oscuridad en nuestro mundo, una gran luz ha venido para alumbrarnos. Una gran luz ha venido a alumbrarnos para que podamos ver nuestra oscuridad interior y la oscuridad que nos está rodeando. Y podamos salir de ella hacia una luz de esperanza, hacia una vida de luz y de esperanza. Y quiero que por un momento vayamos al libro del profeta Isaías. Y hoy vamos a estar compartiendo el texto del lema de este año. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Voy a leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de la gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo esa verdad, esa palabra, una gran luz ha brillado. Este pasaje que acabamos de leer hace parte de una historia que nos alcanza a usted y a mí el día de hoy, aunque fue escrita miles de años atrás. Y lo digo porque se refiere este pasaje a una nación que fue descendencia de Abraham, aquel hombre a quien Dios llamó y le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra.
Israel es esa nación que viene de la descendencia de Abraham, que fue liberada en un momento de su historia de la esclavitud de Egipto, que le fue entregada una tierra prometida y que una vez entraron allí, se constituyeron como el pueblo de Dios. Sin embargo, cuando el profeta Isaías escribe y da esta palabra, la nación se encontraba bajo un reino que se había dividido. La nación había fracasado en su misión de ser el pueblo de Dios y de ser luz entre otras naciones. Y se había sumergido en la oscuridad de las otras naciones. Israel estaba bajo un reino dividido y había una guerra civil en ese momento. Y el rey que gobernaba era el rey Acaz. Este rey, que era el rey de la región de Judá, se había levantado para hacer pecar al pueblo. Había ofendido a Dios al punto que el rey Acaz sacrificó a su hijo en el fuego, como lo hacían las religiones paganas. El rey Acaz había ofendido tanto a Dios que había cerrado las puertas del templo de Jerusalén para que nadie fuera a adorar. Esa era la condición de aquel momento. Y el profeta Isaías, enviado por Dios, porque era la labor de los profetas, venían una y otra vez y advertían al pueblo a que se volvieran a Dios, a que se arrepintieran de haber abandonado a Dios y a su palabra. Y el profeta Isaías viene al rey Acaz y le da instrucciones de que busque al Señor y busque la ayuda en medio de un momento político y social muy difícil. Pero el rey Acaz decide no buscar la ayuda del Señor, sino buscar la ayuda del rey de Asiria, que era uno de los enemigos de la nación. Es cuando el profeta Isaías, en los capítulos anteriores, habla acerca del juicio que vendrá sobre la nación de Israel a causa de que abandonaron a Dios, se sumergieron en las tinieblas de aquel momento y bajo esa condición quedaron expuestos al juicio. Un juicio que vendría en la forma de una invasión de sus enemigos. Es esa la palabra que trae entonces en el capítulo 9 el profeta Isaías. Después de proclamar un juicio, el profeta está diciendo: más allá del juicio hay esperanza. Más allá de la oscuridad que atraviesa la nación, hay una esperanza, hay una luz de esperanza. Y es importante que nosotros miremos cómo este pasaje nos muestra a nosotros también que ante una realidad dura y dolorosa que estamos viendo en todas las esferas de la sociedad y que nos habla de la oscuridad que está latente en medio de nosotros, hay una verdad, hay una esperanza también para nosotros el día de hoy. Y lo primero que vamos a mirar en este pasaje es lo que el profeta declara. El profeta dice: un tiempo de oscuridad. ¿Qué sucedía en ese momento? Allí en el versículo 1 dice: sin embargo, este tiempo de oscuridad. ¿A qué se refería con ese tiempo de oscuridad? Algo que se había generado por causa de una condición espiritual. La oscuridad en la humanidad está asociada y su causa es la condición espiritual por causa del pecado. Y una condición en la que en aquel momento el pueblo de Israel quiso permanecer. Ellos hubieran podido evitar el juicio. Sin embargo, la historia nos muestra que fueron efectivamente llevados cautivos por los imperios de aquel momento, que eran sus enemigos y en quien ellos pusieron su confianza. Los profetas denunciaban tres cosas esenciales que a lo largo de la historia de la humanidad siempre han interferido en la relación del hombre con Dios. Y los profetas como Isaías señalaron la idolatría, señalaron la injusticia social y señalaron el ritualismo religioso. Señalaron la idolatría de aquel momento y quiero que vaya conmigo al capítulo 2 del libro de Isaías. Vamos a mirar un poco la situación en aquel momento para entender más allá qué nos habla esta historia a nosotros el día de hoy. Y en el capítulo 2, en el versículo 5, 6 y versículo 8 nos muestra un poco el panorama de aquel momento.
En esta advertencia de juicio, el profeta dice, vengan descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Pues el Señor ha rechazado a su pueblo, a los descendientes de Jacob, porque han llenado la tierra con prácticas del oriente y con hechiceros, igual que los filisteos. Versículo 8, la tierra está llena de ídolos. El pueblo rinde culto a cosas que hizo con sus propias manos. Esa idolatría sigue latente en la humanidad. Más adelante, esa idolatría en el pueblo de Israel generó un sincretismo religioso, es decir, ellos participaban del culto a Dios y también participaban de los festivales de los dioses regionales paganos de aquel momento. Y en el capítulo 5, el profeta Isaías menciona aspectos de cómo había llegado a ser la vida del pueblo de Dios en medio de ese sincretismo religioso y había generado un relativismo moral. Capítulo 5, versículos 11 al 13. Qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace. Por lo tanto, mi pueblo irá al destierro, lejos, porque no me conoce. Versículo 20 al 22. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Esa era la condición de Israel, el pueblo de Dios, que a causa de la idolatría, de dar su corazón no solo a Dios, sino también a los dioses que el mundo tenía, habían formado un sincretismo religioso y por ende un relativismo moral. Ya ellos también, si los demás decían es malo, también es malo, y no les importaba lo que Dios decía frente a eso. Ahora, diríamos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Una historia tan antigua de dioses paganos, de guerras. Bueno, quiero decirle algo importante y es que cuando miramos el Israel del Antiguo Testamento, es un micromundo. Cuando Dios toma una nación, la Biblia es clara, no los tomó porque fueran más especiales que los demás pueblos. Los toma para traer una enseñanza a la humanidad. E Israel, el Israel del Antiguo Testamento, es como eso, como un micromundo en el que se nos muestra la rebelión de la humanidad contra Dios, el rechazo de la humanidad al amor y al cuidado de Dios. Todos los que estamos aquí hemos sido creados por Dios a la imagen de Él. Y todos hemos hecho lo que Israel hizo. Él es una representación de la rebeldía de la humanidad contra Dios. ¿Y qué fue lo que hizo que nosotros hemos hecho? Bueno, nosotros que fuimos creados para amar y cuidar esta tierra donde Dios nos puso, en algún momento rechazamos su autoridad, como lo hizo Adán y Eva y como todas las generaciones lo han hecho. Nosotros en algún momento desconfiamos de la palabra de Dios, como lo hizo Adán y Eva en el huerto, como lo hizo Israel. Muchas veces nos burlamos de su amor, aun cuando pensamos y decimos, ¿cómo Dios me va a amar a mí? Con todo lo que yo he hecho. A veces nos puede causar risa que Dios nos ama su amor. Violamos las leyes de Dios en cualquier aspecto y destruimos el mundo de Dios. O si no, miremos a nuestro alrededor cómo están los océanos, cómo está el planeta y cómo hemos contribuido a la raza humana para cuidar el planeta. Hemos destruido el mundo de Dios, torcemos lo que Dios hizo bueno. Y a las cosas que Dios fue el quien las diseñó, entonces les hemos dado un uso según nuestro criterio. Un ejemplo de ello es la familia, el matrimonio, la sexualidad. Dios la diseñó dentro de un marco especial y un uso y un concepto especial, pero nosotros, la humanidad,
hemos hecho lo que hemos querido con el diseño de Dios. Pensamos que es malo lo que Dios llama bueno. Ahora, todo esto multipliquémoslo por millones de veces y tantas generaciones cuanto han existido desde Caín y Abel. Eso hemos sido nosotros. E Israel es ese micromundo que representa a la humanidad que ha fracasado en su misión de ser hijos de Dios. Por eso tiene mucho que ver con nosotros. Lo que le sucedió a Israel sirve como modelo de lo que la Biblia dice, no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, acerca del destino final de los que no se arrepienten y de los que abandonan a Dios o rechazan a Dios, su amor y su cuidado y su palabra. Isaías capítulo 8, versículo 22, habla de aquel momento de oscuridad y de desesperación, pero también menciona el versículo 22 que aquellos que se habían alejado y habían abandonado a Dios entrarían en problemas, en angustia, en una oscura desesperación y serían lanzados a las tinieblas de afuera. En otras versiones dice, serán arrojados a una oscuridad total. Y este pasaje se refiere a aquellas palabras que el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 8 hace referencia a las tinieblas de afuera. Cuando el Señor Jesús está hablando a los judíos que por ser descendientes de Abraham y el pueblo de Dios, creían ser los hijos del reino, pero habían rechazado a Jesús como el Mesías, el Señor Jesús les dice, vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús estaba hablando a los judíos que le habían rechazado, pero se creían hijos del reino. Y dice, vendrán otros de otras naciones, usted y yo que estamos aquí, de oriente, de occidente, y se sentarán en el reino de los cielos, pero ellos que habían rechazado al Mesías serían echados a las tinieblas de afuera. Y se refiere a aquel juicio que vendrá, que está asociado con la vida en la segunda muerte. La primera muerte fue esa separación espiritual en el momento de la caída, pero hay una oportunidad mientras estemos aquí en esta tierra de acogernos a la bondad, a la misericordia de Dios y a su palabra. Pero cuando ese tiempo haya terminado, vendrá un momento, un juicio. Así como Israel estaba sujeto a un juicio que vendría, la humanidad está sujeta a un juicio. Pero así como el profeta les da una voz de esperanza a ellos, esa voz de esperanza llega hasta nosotros hoy. Y hay una voz de esperanza a un mundo donde hay tanta maldad, donde un día el juicio de Dios vendrá, y donde aquellos que le rechazaron irán a esa esfera de la vida en la segunda muerte, lejos de la luz de Dios. A eso se refiere las tinieblas de afuera o la oscuridad total que habla Isaías. A una vida separado de Dios por la eternidad, de Dios quien es la luz. Y que será un estado de infelicidad perpetua. Esas tinieblas de afuera será una angustia intensa. Por eso el Señor la describe como un lloro y un crujir de dientes, como una infelicidad que representa el lloro, como una desesperación, y el crujir de dientes como una angustia intensa al no poder superar esa situación, al no poder hacer nada para que eso cambie una vez que ya hayamos partido a la eternidad si hemos rechazado la bondad de Dios. Israel pudo haber evitado el juicio si hubiera escuchado las advertencias. No era el deseo de Dios que ellos vivieran esa situación de desesperación. No es el deseo de Dios que el ser humano vaya a una condenación, separados de Él por la eternidad. Es una decisión que los seres humanos tomamos. Es como cuando yo le puedo decir a mi hijo que tiene un examen, que está pequeño, que sé que le gusta jugar mucho, en lugar de prepararse para el examen. Pero si yo le digo a él, hijo, si sigues jugando y no vas a buscar tus cuadernos y estudias, vas a perder el examen. Si no cambias tu conducta, vas a perder el examen. Hago una pregunta, ¿es mi deseo que él pierda el examen? No. ¿Es una maldición que le estoy diciendo porque le digo que va a perder el examen si no estudia? No, es una advertencia. Y eso fue lo que sucedió y es lo que sigue sucediendo. Dios habló por medio de los profetas a Israel y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo.
Y es una voz que nos advierte porque nos ama y no desea que nosotros vayamos a las tinieblas de afuera, a una condenación, sino que vayamos a una eternidad con Él, donde hay paz, seguridad y donde estaremos en su presencia. La iglesia como Israel también es llamada a ser luz en medio de la oscuridad, pero también es atraída por los ídolos de este tiempo, como fue Israel atraída por la idolatría de su momento. Y decimos, bueno, ¿y cuáles son esos ídolos? Estamos en una época totalmente diferente, ya no vemos tantas religiones paganas como aquel momento y todo lo que hacían. Pero la humanidad y el pecado sigue siendo el mismo. Y los ídolos siguen siendo fabricados por los mismos seres humanos. De otras formas, pero siguen siendo ídolos. ¿Y qué es la idolatría? Todo aquello que me va apartando de mi relación con Dios. ¿Qué es la idolatría? Todo aquello que me esclaviza, aquello que yo le doy y le permito que tome el lugar de preeminencia en mi corazón. Si Dios no lo tiene, alguien tiene que tener ese lugar o algo debe tener ese lugar en el corazón. Y eso es idolatría. Igual, la iglesia fue llamada a revelar el carácter de Cristo en medio de la oscuridad de este tiempo. Pero vemos también la injusticia en medio del pueblo de Dios. ¿Y dónde la vemos? En el trato hacia los demás. En la forma como tratamos a los más indefensos. En la forma como una persona trata a sus abuelos, a sus padres ya ancianos. Los hijos cuando ya crecen y ya se sienten independientes, entonces tratan a sus padres de quien dependieron cuando estaban pequeños de una manera que es injusta. Es decir, como iglesia nosotros también somos susceptibles a fracasar en la misión que tenemos si no miramos la luz que nos ha alumbrado. También la iglesia puede caer en el ritualismo religioso en el que cayó Israel. Y tiene que ver mucho con nosotros. Es tan fácil hacer de la vida cristiana una religión como un ritual más, como cualquier otra religión. Y aunque sociológicamente somos una comunidad dentro de una categoría de religión, sin embargo, cuando hablamos de las ceremonias o de los cultos que ofrecemos a Dios, debemos tener cuidado de no convertirlo en un ritual simplemente, que se convierte en un fin para sustituir nuestra relación personal con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Dios les había permitido ceremonias y ritos, pero el problema no son los ritos y las ceremonias. Dios mismo los estableció para que fueran medios en nuestra relación con Él, para fortalecer nuestra comunión con Él. Pero Israel hizo de los ritos y de las ceremonias sustitutos de su relación con Dios. Hoy seguimos haciendo lo mismo. Si no tenemos cuidado, el venir al culto se convierte simplemente en eso, en un sustituto de mi relación personal con Dios. No me dio tiempo todos los días de esta semana de buscar, de tener comunión con Dios. Voy al culto porque necesito ese tiempo que no tuve. Es decir, estoy haciendo del culto un sustituto de mi relación con Dios. Cuando venimos al culto, debemos venir con el respaldo de una relación personal con Dios. Si ese respaldo no está, el culto va a ser para nosotros un ritual y se puede tornar algo aburrido, algo donde nos podemos tomar una actitud irreverente, haciendo otra cosa, menos estando involucrados en lo que venimos a hacer al culto, a adorar a Dios. Debo preguntarme cuál es mi meta cuando voy al culto. ¿Mi meta cuál es? El propósito con el cual estableció Dios el culto es ser un medio de crecimiento de mi vida espiritual, no el fin para cubrir lo que he hecho. No es cumplir, porque también si lo hago, bueno, voy a cumplir y si voy una vez al mes o 2 veces está bien, ya le estoy cumpliendo a Dios. No, el culto no es un fin para cumplir a alguien o a una organización. El culto es para fortalecer nuestra comunión personal con Dios, que ya traemos como respaldo en nuestra vida diaria.
Por eso tiene mucho que ver la situación de lo que Israel vivió, porque nos modela a nosotros. Como Israel, la humanidad ha rechazado a Dios y su gobierno. Como Israel, la iglesia también ha sido atraída por las tinieblas, pero ellas no podrán prevalecer si nosotros miramos la luz que nos ha alumbrado. Es importante que nosotros analicemos lo que está sucediendo como iglesia en el mundo entero. Y una de las cosas que ha llevado al fracaso en la evangelización de este tiempo es precisamente porque la iglesia se ha sumergido en una idolatría, en un sincretismo religioso, donde los creyentes no tienen una vida conforme a ser un pueblo que tiene una misión de ser luz en las naciones, sino que muchos se han introducido en las tinieblas de nuestro alrededor. Muchos dirán, ¿cómo puedo yo ver el sincretismo en mi vida de cristianismo? Bueno, así como sucedía en aquel tiempo, ellos iban al culto, iban también a los festivales de aquellos dioses regionales. Es hoy igual, cristianos dentro de nuestra nación, hay una celebración muy famosa a nivel internacional y son los carnavales. Y si usted escuchara lo que no sé si alguna vez lo ha hecho, pero hay un decreto que se lee al iniciar estas fiestas y convocar a todo el que quiera venir de todas las regiones y aún fuera del país. Y en ese decreto se habla de todo lo que la persona se puede desinhibir en lo moral, en emborracharse, en todo lo contrario y opuesto a la verdad de Dios. Y sin embargo hay cristianos que van y participan de estas fiestas. Y dicen, pero es que ¿qué hay de malo? Eso es algo cultural. Pero si analizamos el trasfondo, estas festividades, estos festivales también tienen un trasfondo de dedicación a dioses paganos, a los mismos que construimos los seres humanos, que son falsos, pero que son, al fin de cuentas, dioses ídolos que la humanidad ha levantado. Y eso hoy en día no gusta, porque creemos que eso es fanatismo, pero no hemos analizado que se ha caído en un sincretismo que nos lleva también a un relativismo moral. Si los demás lo ven bien, yo lo veo bien, no importa lo que Dios diga. Y por eso la efectividad del evangelio no es que el evangelio no tenga poder, es que nosotros hemos hecho un sincretismo, hemos desvirtuado la verdad de Dios, del evangelio. Y eso hace que muchos no puedan ver una luz que brilla, ven la misma oscuridad en todas partes, en la vida de creyentes que han caído en las tinieblas, en la idolatría de este tiempo, como lo hizo Israel, en la injusticia, en el trato, en las relaciones, aún dentro de la misma casa, porque nos aterra ver la injusticia afuera, en medio de lo que está sucediendo. Pero analicemos aún desde nuestros hogares cómo es el trato, cómo están nuestras relaciones, si hay el carácter de Cristo se está revelando allí. Pero el profeta Isaías dice, aunque haya ese tiempo de oscuridad y esas tinieblas estén a nuestro alrededor, hay una gran luz. Es lo segundo que encontramos en este pasaje. Dice, el pasaje continúa diciendo que esa oscuridad no durará para siempre porque hay una esperanza. Dice, la tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de la gloria. Y cuando analizamos este pasaje, se cumple más adelante en la persona de Jesucristo. Dios mismo alumbraría a este territorio que está sujeto a un juicio que sería el cautiverio, pero el profeta, mirando hacia el futuro y viendo al Mesías venir a la tierra, al Hijo de Dios, dice, este tiempo de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí fueron los territorios que cayeron de primeros bajo el imperio asirio en el cautiverio.
Y fueron los primeros que oyeron las buenas nuevas del evangelio, porque allí se estableció el Señor Jesucristo. Esa tierra de Zabulón y de Neftalí corresponde en la época de Jesús a Nazaret y a Capernaum. Nazaret, donde creció el Señor Jesucristo, donde vivió, y Capernaum, donde estableció la base para su ministerio y empezó su predicación. Quiere decir que esta verdad se cumplió, y Mateo lo habla en el capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice: esto sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Y habla cómo Jesús llegó a esta región. El Israel del Antiguo Testamento no solo mostraba la rebeldía de la humanidad contra Dios, también encarnaba la promesa de salvación de Dios para la humanidad, porque de allí nacería el Salvador. En el capítulo 9, versículo 6, dice: pues nos ha nacido un niño, hablando Isaías proféticamente, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, y reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Y el Hijo de Dios llegó y se estableció, y aquella región que había sido invadida por los asirios y llena de idolatría y de inmoralidad, fue la primera en ver una gran luz, a Jesús, la presencia misma del Hijo de Dios en esta oscuridad, en este mundo de oscuridad. Y fue tan impactante, aunque su apariencia física era tan normal como cualquier otro hombre, pero él brillaba. Era impresionante. La gente decía: ¿quién es este hombre que aún los vientos y las olas le obedecen? ¿Quién es este hombre que da de comer a multitudes? ¿Quién es este hombre? Porque en él brillaba la gloria de Dios. Él era el sol de justicia que había brillado en medio de esta oscuridad. En un mundo y en un tiempo, en el primer siglo, donde la oscuridad estaba presente, el dominio del imperio, los más desfavorecidos, los niños, las mujeres, la sociedad estaba bajo un yugo político, social. Pero Jesús llegó en ese momento para decir: mi reino no es como el de este mundo, es un reino eterno y traigo esperanza. Y Él sigue siendo la esperanza para nosotros hoy, ante la corrupción que estamos viendo en los gobiernos, ante la desesperanza de enfermedades, ante la desesperanza de todo lo que estamos viendo en la maldad del ser humano. Él sigue brillando como esa luz de esperanza para nosotros. La presencia de Jesús sigue en medio de nosotros, y tenemos que aprender a ver la luz alumbrando a los que caminan en la oscuridad. Estamos caminando en tiempos de oscuridad, pero su luz ha alumbrado, y nosotros debemos aprender a mantenernos en esa luz. ¿Cómo lo hacemos? Viendo a Jesús, que es la luz de este mundo. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en los evangelios. Su vida quedó registrada allí en los evangelios. Su muerte, su resurrección. Y muchas veces nos hemos centrado solo en mirar lo que Cristo hizo en la cruz, pero nos olvidamos de toda una vida registrada allí, modelándonos a nosotros como hijos de Dios, cómo debemos vivir. En la encarnación de Jesús, en su vida, en su luz, Jesús nos mostró la necesidad que teníamos de misericordia. Nos mostró la necesidad que teníamos como seres humanos de su salvación, de su liberación. Por eso vemos a Jesús sanando a los enfermos, dando de comer, ayudando. Los principales protagonistas de los milagros de Jesús fueron niños, fueron mujeres, que eran los más desfavorecidos en ese momento por la injusticia social. Los enfermos, vemos a Jesús perdonando los pecados, porque su luz nos estaba mostrando su vida, su presencia, cuán necesitados somos de su misericordia. En la cruz, en su muerte, nos mostró, nos alumbró cuán necesitados estábamos de ver nuestra condición de culpa. En la violencia de aquellos que gritaban: crucifíquenlo. Y quizás nosotros decimos: no estábamos allí, pero hoy esa violencia sigue presente en el corazón, cuando hay amarguras, cuando hay resentimientos, cuando hay cosas de violencia todavía en nuestro corazón. Y Jesús dice: yo soy la luz, la esperanza para un mundo violento.
Es importante que nosotros veamos en la muerte de Jesús, en su crucifixión, cómo el juicio de Dios fue transferido sobre Cristo para que usted y yo ya no estemos bajo el juicio, sujetos a juicio. Si nos aferramos y creemos, si nos arrepentimos y creemos en lo que Él logró e hizo en la cruz por nosotros. En la cruz venció los poderes oscuros para que tú y yo no fuésemos más esclavos del pecado. En la cruz sucedió algo maravilloso, y es que el Señor tomó nuestro lugar. Él fue castigado, Él fue destruido, Él experimentó esa separación que nosotros debíamos haber experimentado, pero que Él tomó nuestro lugar. Y la pregunta hoy es, ¿qué significa eso para ti? En su resurrección nosotros vemos que su luz nos mostró que detrás y más allá de lo que estamos viendo hoy, del aumento de las enfermedades, de la maldad, de la violencia, de tantas cosas que decimos, pero esto ¿para dónde va? Ya no da más. Y en la resurrección, cuando Jesús se levanta de entre los muertos, nos muestra con su luz que hay una nueva vida que nos aguarda, que hay esperanza para este mundo, que aunque nuestro cuerpo se va deteriorando, aunque el planeta se ha ido deteriorando, hay una nueva vida. Una nueva vida en que lastimosamente a veces no pensamos, porque estamos muy aferrados y arraigados a este mundo deteriorado, de oscuridad. Pero un día Él será la luz eterna y no habrá necesidad de sol, ni de las estrellas, ni de la luna que alumbre, porque Él mismo, dice Apocalipsis, será la luz. Y en esa nueva vida, que es la que nos aguarda, Él fue el que lo logró en la cruz, en su resurrección, nos dijo, hay esperanza, hay una nueva vida. No te aflijas por las cosas que estás viendo hoy en día. Es cierto, producen aflicción, pero cuando miramos la cruz, cuando miramos la resurrección de Jesús, hay una esperanza, hay una luz alumbrando que nos dice, hay esperanza, esto no es todo. No tenemos por qué afligirnos porque no conocemos lugares de este planeta. Y hay personas que de pronto se afligen porque todavía no conocen Europa o no conocen Medio Oriente. Y sufren por eso. Pero la verdad es que vamos a conocer mucho más allá que todos estos lugares de este planeta. Porque hay una eternidad, hay una realidad en la que a veces no estamos pensando. Aún eso es la esperanza cuando hay un diagnóstico de una enfermedad, de un familiar, o aún en nuestra propia vida. Hay una esperanza, y es que hay una vida nueva, que aunque esta termine y este cuerpo, como dice Pablo, se va deteriorando, no obstante nuestro interior se renueva día a día y hay una vida nueva. Así que la pregunta es, ¿qué significa todo esto que Cristo ha hecho en su vida, en su muerte y en su resurrección para ti y para mí? Porque esa es la luz que nos ha alumbrado y la que tenemos que estar viendo para no perder la esperanza en ningún momento, en ninguna situación. ¿Qué significa eso para nosotros? Que la presencia de Dios haya venido, que ahora por causa de que Él nos ha perdonado podemos entrar a la presencia de Él, no cuando vayamos a la eternidad, sino desde ahora. Y a veces que poco valoramos eso cuando no oramos. Porque la oración es ese paso en el que podemos entrar a la presencia de Dios cuando queremos. Porque Él nos ha limpiado con su sangre. Porque Él nos lavó y nos limpió y nos hizo justos cuando no éramos justos. Eso debe ser una realidad grabada en el corazón. Jesús no vino para que nosotros escogiéramos una parte, una dimensión de toda su salvación. Porque a veces decimos, bueno, yo escojo de aquí de la Biblia, lo de la muerte de Jesús, el perdón. Esa me gusta. Me gusta sentirme perdonado, limpiado, de que ya el Señor pagó por mis pecados. Pero la vida de Jesús, que es el modelo que yo debo vivir por el Espíritu Santo ahora aquí en la tierra, a veces no la miro. O no pienso en una eternidad como un anhelo en mi corazón porque estoy muy amañado aquí, me gusta estar aquí, no quiero pensar en la eternidad. Eso es escoger parte de la dimensión de la salvación. Jesús no vino para que nosotros escogiéramos. Él vino para que entendiéramos y viéramos esa gran luz de todo lo que Él ha hecho por nosotros.
de que es algo glorioso, que tenemos que aprender, como dice Pablo, a crecer en conocer la dimensión, la altura, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo, porque lo que lo llevó a la cruz y a venir a este mundo y encarnarse fue su gran amor. Isaías lo dice allí en el capítulo 9, finalizando en el versículo 7. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Qué cosa? Que Jesús viniera y fuera el Salvador de este mundo, la luz que alumbra en medio de la oscuridad. El ferviente compromiso, en otras traducciones dice el ferviente amor de Dios. Ese amor maravilloso que ha alumbrado, ese sol de justicia. Nosotros no ponemos ya nuestra confianza ni nuestra esperanza en los sistemas del gobierno, en que las cosas van a mejorar y que la paz se va a lograr. Esa paz la traerá Jesús un día. Esa justicia solo Jesús la establecerá en su reino. Pero nosotros debemos aprender a ver la luz que ya ha alumbrado a los que caminan en la oscuridad. De que no fuimos nosotros a buscarlo, Él vino a nosotros. Él vino a nosotros y por eso Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a rescatarnos. ¿Qué significa eso para ti y para mí? De eso dependerá que nos mantengamos mirando la luz, puestos los ojos en Jesús, para no ser seducidos, enredados y atrapados en las tinieblas de este mundo. Cuando nos sumergimos en las tinieblas no vamos a ver con claridad, ni vamos a poder discernir. Pero cuando nos mantenemos en la luz que nos ha alumbrado, entonces allí nosotros podemos ver hacia dónde dirigirnos. Sabemos que esta verdad de que Cristo nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha limpiado y que ahora podemos estar bajo su misericordia, bajo su gracia y su sonrisa de amor, debe ser una realidad en nuestro corazón y no significa que la tentación se va a ir o no va a aparecer. Va a estar. Ni tampoco significa que no vamos a pecar, pero sabremos a dónde ir cuando fallamos. Sabremos que podemos, como dijo el apóstol Juan, ir a aquel que es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos de corazón. El llamado hoy es al arrepentimiento y a la fe, a reconocer que muchas veces nos dejamos atrapar por ídolos que los mismos seres humanos hemos construido, que interrumpen, que no nos dejan crecer en nuestra relación con Dios. Y cada uno puede analizar cuál es ese ídolo. Es arrepentirnos. Si hemos caído en un ritualismo religioso en nuestra vida cristiana y hacer que cada momento en que nosotros venimos a adorar a Dios sea un tiempo donde haya una entrega, un fervor, un amor y un entendimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando venimos con esa actitud, cuando sabemos que es la forma en que cada vez nos fortalecemos más en el Señor como su cuerpo, entonces disfrutaremos el venir, entonces adoraremos, estaremos atentos a la voz de Dios. Dios nos ha llamado, su luz ha alumbrado, Él nos hace el llamado hoy al arrepentimiento y a la fe. Él nos hace un llamado porque Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él venció los poderes de las tinieblas. Él nos llevó de ser delincuentes culpables, de ser esclavos del pecado, de ser enemigos de Dios, de ser muertos espirituales. Nos pasó a ser hijos de Dios, a ser personas que estamos con Dios, bajo la sonrisa de su misericordia y su perdón, en paz con Dios y vivos por la eternidad. Eso es grandioso, saber que esa es nuestra realidad ahora. Si nosotros permanecemos en la fe, que es el Hijo de Dios. Dios ha alumbrado este mundo en oscuridad. Cristo es la luz del mundo y todo el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y yo digo amén a esa verdad.
Señor, yo te seguiré. Puedes decirle, yo te seguiré y acepto hoy ese llamado, Señor, a seguirte con un corazón arrepentido, como alguien que necesita de tu misericordia y de tu perdón. Aquí estamos, escuchando, Señor, no solo tu advertencia, sino ante todo esa esperanza, esa palabra, Señor, de esperanza sobre nuestras vidas, que se manifestó cuando viniste a este mundo. No porque te hayamos encontrado, sino porque viniste a nuestro encuentro. Y ahora, Señor, lo que has hecho por nosotros es grandioso, asombroso, para que podamos adorarte, para que podamos, Señor, tener esperanza en medio de un mundo lleno de oscuridad, para que cuando veamos aquellas cosas que nos aterran, podamos decir, esto no será para siempre. No será para siempre, porque una gran luz alumbró esta